Bienvenido a la clase número 1 de nuestro curso básico de diseño de ductos para aire acondicionado. En pantalla tenemos la distribución de un sistema de ductos para aire acondicionado. En la parte superior a la izquierda de la pantalla podemos ver la salida del aire acondicionado. A la derecha podemos ver las rejillas de retorno del aire, es decir, vamos a tener unas ventanillas por donde sale el aire acondicionado, climatiza el local y por las ventanillas de retorno el aire regresa a la unidad de climatización, en este caso un aire acondicionado de paquete. Podemos ver el sistema de ducterías. Este ducto que se encarga de llevar el aire a las ventanillas de salida va a ser el ducto de suministro y este ducto va a ser el ducto de retorno. El ducto de suministro y el ducto de retorno se pueden dividir a su vez en otros ductos. Vamos a enfocarnos en el ducto de suministro. El ducto más largo del sistema de suministro lo vamos a llamar ducto principal o ducto primario. Y los ductos más cortos y que están adyacentes al primario van a ser los ramales secundarios. Otro concepto que vamos a utilizar es el concepto de velocidad, el cual no debemos confundir con el término caudal. Caudal será la cantidad de aire que se lleva a través de una ductería o que sale de una rejilla en un tiempo determinado, y la velocidad será la cantidad o el valor de distancia que ese caudal de aire recorre en un tiempo determinado dentro del ducto. Entonces tenemos el concepto de caudal, CFM, metros cúbicos hora, y el concepto de velocidad. La velocidad la podemos medir en pies por minuto. Pies por minuto va a ser una unidad bastante utilizada. También se suele utilizar en el sistema internacional los metros por segundos para medir la velocidad. Si bien la distribución de ductos, el aire acondicionado de paquete no tiene la función de presurizar el salón donde se lleva el aire, sino de climatizar, sí vamos a necesitar un valor de presión para que el aire que sale de la unidad de aire acondicionado pueda llegar a la rejilla. Si no tenemos la presión suficiente, entonces nos va a quedar una rejilla, la más lejana, la que tenga mayor consumo de presión, nos va a quedar sin aire. Entonces el ventilador del aire acondicionado tiene que proporcionarnos esa presión. Entonces, para no enredar, para no ser más complicado, no vamos a utilizar las unidades de presión tradicionales, porque utilizaríamos entonces valores muy pequeños. Hablaríamos de valores de presión muy bajos, sino vamos a utilizar unidades especiales para estas instalaciones, como son las pulgadas de columna de agua. Se usan también los milímetros de columna de agua y en algunas ocasiones los pascal. La equivalencia de una pulgada de agua, de columna de agua, es cerca a 0,04 psi. 0,04 psi. En pantalla, en el gráfico, podemos ver también esta parte que va a representar el ducto. Este damper que está aquí va a ser el damper que se va a encargar de expulsar del sistema el aire para la renovación. Es decir, una parte del caudal de aire que vamos a manejar en esta instalación se va a expulsar hacia el exterior y vamos a renovar aire. En la misma cantidad de aire que vamos a expulsar la vamos a renovar. La expulsión se hace en este punto y la renovación de aire se hace en este punto aquí, en esta parte. Entonces tenemos la expulsión y tenemos la renovación. Empecemos a intentar relacionar el caudal con la velocidad. La manera de relacionar el caudal con la velocidad es a través de una fórmula muy sencilla que establece que el caudal de aire es simplemente igual a multiplicar el área transversal del ducto, o sea, el área por donde el aire atraviesa el ducto internamente, por la velocidad. Entonces, ¿qué valor va a tener la velocidad?
Bueno, eso va a depender bastante del tipo de ducto. Como regla general, se puede decir que aquellas velocidades que superan los 10 metros por segundo son velocidades altas. Y cuando la velocidad del aire dentro del ducto está por debajo de los 10 metros por segundo, se considera que la velocidad es baja. Es decir, 10 metros por segundo es la frontera entre velocidad alta y velocidad baja. Para ciertas aplicaciones se va a necesitar velocidades más bajas. El problema de utilizar velocidades más bajas es que el área del ducto, el tamaño del ducto aumenta. Esto puede tener inconvenientes físicos en el sentido de la colocación del ducto en el local y también la parte económica. Entonces, 10 metros por segundo, vamos a diseñar por arriba velocidades altas, por debajo velocidades bajas. Vamos a intentar diseñar por debajo de los 10 metros por segundo para evitar tener sonidos altos. Lo que debemos dominar es la presión. Una presión baja se considera aquella menor a 90 milímetros de columna de agua. Si la presión del sistema es menor a 90, se considera que es un sistema de baja presión. Si la presión del sistema está entre 90 y 180 milímetros de columna de agua y su equivalente en pulgadas, se va a decir que el sistema es de una presión media. Y si ya está por encima de los 180 milímetros de columna de agua, se considera que es un sistema con alta presión. Para empezar esta primera clase, vamos a usar una regla general que después vamos a ver de dónde sale y cuándo varía. Por ahora vamos a indicar que una tonelada de refrigeración, para climatizar una tonelada de refrigeración, el valor de una tonelada de refrigeración, necesitamos 400 CFM de aire. CFM de aire, o sea, la cantidad de aire que vamos a necesitar en ese salón. A continuación vamos a desarrollar el método de cálculo que es aplicable para en sistemas de ductos cortos, donde la presión no debería ser un problema para el cálculo. Es decir, el ventilador va a tener la capacidad, como es un sistema corto de longitud pequeña, entonces el ventilador no va a tener inconveniente para hacer llegar el aire a todas las rejillas. Entonces este método no toma en cuenta la presión. Es un método que puede ser utilizado tanto para ductos cortos o para un predimensionamiento. Vamos a imaginarnos que en la rejilla 1 tenemos 2 toneladas de refrigeración que tenemos que cubrir, que el sistema tiene que cubrir. Y en la rejilla 2 tenemos 1 tonelada de refrigeración. Entonces, ¿cómo sería el cálculo? El cálculo sería fijar una velocidad. Vamos a fijar una velocidad. En este caso vamos a fijar una velocidad para que el sistema sea silencioso. Vamos a trabajar con una velocidad de 8 metros por segundo. 8 metros por segundo es algo así como 1574 pies por minuto, haciendo la conversión. Entonces vamos a trabajar caudal es igual a área por velocidad. Sabemos que por cada tonelada de refrigeración vamos a necesitar 400 CFM por cada tonelada. Como la rejilla 1 va a cubrir 2 toneladas, entonces no vamos a tener 400 sino 800 porque tenemos 2 toneladas. Si utilizamos la fórmula caudal es igual a área por velocidad, pero despejamos el área, si sacamos la fórmula del área, el área va a ser igual al caudal entre la velocidad. El caudal de aire lo hemos fijado con la regla de los 400, en este caso es 800 pies cúbicos por minuto, CFM, y lo vamos a dividir entre la velocidad que hemos fijado nosotros mismos para que el sistema sea silencioso en 1574 pies por minuto. Al dividir 800 entre 1574, aplicando la fórmula, nos da un área para este ducto de 0,508 pies cuadrados. Quiere decir que el ducto que va a llevar esta cantidad de aire hacia la rejilla de 2 toneladas de refrigeración tiene que tener un área de 0,508 pies cuadrados. Vamos entonces a realizar el cálculo para la salida de aire número 2. Rejilla número 2. Entonces tenemos el caudal sería 400 CFM, pies cúbicos por minuto, ya que necesitamos suministrar aire para 1 tonelada de refrigeración. Al utilizar la misma fórmula anterior, dividimos el caudal de aire entre la velocidad del mismo, o sea 400
entre 1574, 400 entre 1574, nos daría un área de 0.254 pies cuadrados. Quiere decir que este ducto que se encarga de llevar el aire para abastecer una tonelada de refrigeración debe tener un área de 0.254 para poder alcanzar la velocidad de 8 metros por segundo. Nos queda ahora el ducto principal, el ducto que está adjunto al aire acondicionado, que lleva el aire para las 3 toneladas, es decir, este ducto. Vamos a tener las 2 toneladas de la rejilla 1 de la salida 1 y 1 tonelada de la salida 2, es decir, 3 toneladas. Por lo tanto, este ducto maneja un caudal de 400 más 800 CFM, pies cúbicos por minuto. Nos da 1200 pies cúbicos por minuto CFM, y vamos a dividirlo aplicando la misma fórmula. Los 1200 pies cúbicos por minuto los dividimos entre la velocidad recomendada, que en este caso es para toda la instalación 8 metros por segundo, que en el sistema inglés es 1574. Al dividir 1200 entre 1574 obtenemos un área para este ducto de 0.762 pies cuadrados. Este método lo estamos trabajando con una misma velocidad para todo el ducto. No se están tomando en cuenta las presiones porque la longitud del ducto es pequeña, es corto. Entonces se considera que el ventilador tiene la suficiente presión para hacer llegar el aire a todas las rejillas. Ya hemos entonces calculado todas las áreas de los ductos de suministros. De este ducto principal, que lleva 1200 CFM, de este ducto que lleva 400 CFM, pies cúbicos por minuto, y de este ducto que lleva 800 pies cúbicos por minuto. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas áreas? Con esas áreas vamos a calcular las dimensiones del ducto. Vamos a suponer, para este primer caso de la primera clase de este curso de diseño de ductería, vamos a suponer que el área del ducto, que la figura que va a tener el área transversal del ducto es un cuadrado. Entonces, para poder encontrar la longitud, lo que hacemos es sacar la raíz cuadrada a cada una de estas dimensiones. Así tenemos para el ducto de 1200 pies cúbicos por minuto, el más grande, de 1200 CFM, este ducto, tenemos que la raíz cuadrada de 0.762 es, al sacar la raíz, 0.872. Esto quiere decir que las dimensiones de este ducto, si vamos a trabajar con un cuadrado, va a ser 0.872 por 0.872. Serían las dimensiones de este ducto. Ahora vamos para este ducto que va a llevar el caudal a la rejilla número 1, que maneja 800 pies cúbicos por minuto, 800 CFM. A sacar la raíz cuadrada al área calculada, que es 0.508, le sacamos la raíz, obtenemos la raíz y nos da un resultado de 0.71 pies. Entonces las dimensiones de este ducto, si trabajamos con un área transversal de cuadrado, 0.71 por 0.71. Y finalmente vamos ahora a este ducto que lleva el caudal a la rejilla número 2, y la rejilla número 2 lleva un caudal de aire de 800 pies cúbicos por minuto. Lleva un caudal de 400 pies cúbicos por minuto, 400 CFM. Esos 400 CFM necesitan un área de, según el área calculada, necesitan el área de 0.254. Al sacar la raíz cuadrada a 0.254 obtenemos un valor de 0.50.